Pero está Jaime Durán Barba. Jaime, buenas noches, no sé si nos escuchás. Les escucho muy bien, qué gusto verles. Igualmente, Jaime, un placer. Encantada de que estés de nuevo acá con nosotras. Estábamos analizando un poco el contexto de la situación argentina actual, en particular esta situación de los planes sociales, pero mañana habla el presidente, es un mensaje muy importante porque da perspectiva de futuro, ¿no? Digo, es el primer mensaje ante la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea, y el primer discurso de Milei ante los legisladores. ¿Qué oportunidad tiene Milei mañana? Me parece importante lo que vos decís, que sea un discurso de futuro. Yo creo que la candidatura de Milei sembró una esperanza en la gente. El mismo lema de Viva la Libertad era algo que hace soñar con un futuro que sea mejor. Y ojalá el discurso de mañana consolide esa esperanza en la mayoría de los argentinos. Creo que han pasado pocos días desde que él asumió, todavía no llegamos a los 100 días. Ha sido un momento muy agitado. Mi impresión, mi visión de estas cosas es que no es necesario agredir tanto, no es necesario ser violento. Está ahí Ramiro Marra, Sí. que me parece una persona muy capaz y que tiene un estilo también agresivo, pero él no es presidente de la nación. Yo creo que el presidente de la nación debería tener más serenidad, pero está bien. Es un momento en el cual es evidente que la Argentina necesita un cambio. Hay un montón de cosas que estaban muy mal y bueno, espero que el discurso de mañana sea un paso más hacia construir una Argentina mejor. Pero, sí. le hago una corta por algo que acaba de decir de esto de la pelea permanente y esta cosa de que es uno, o sea, un día es un gobernador, el otro día es un cantante popular, o sea, que siempre hay alguien con quien pelear. Alguien me decía el otro día que eso le rinde al presidente, que hay una gran parte de la sociedad que está enojada y que esa actitud que identifican como auténtica del presidente, que no se calla, que dice lo que piensa y que tiene coraje para enfrentarse aún a gente que es muy popular, le rinde. ¿Usted cree que no o que eso tiene un límite? Hay dos cosas. Una de las grandes ventajas que ha tenido Milei desde que empezó su carrera, y yo lo he anotado varias veces en mi columna en Perfil, donde escribo todos los domingos, es su autenticidad. No es una persona que oculta lo que piensa, no oculta lo que dice. Me parece que muchos no oyeron lo que decía. Él siempre dijo ser anarcocapitalista, siempre tuvo estas posiciones, que uno puede o no compartir, pero no es una persona que mintió, que dijo que era una cosa para después aparecer con otra cosa cuando fue gobierno. Ese me parece que es un mérito de él y es algo que la gente aprecia. Ahora, Argentina es un país muy complicado. Una cosa es ser presidente de El Salvador, el país más chiquito de América, que engendró la banda criminal más grande del mundo, los Maras Salvatruchas. Entonces, yo estuve en Salvador hace unos años. Lo único que podés hacer ahí es crear una cárcel, porque es un país que no tiene otra perspectiva. Argentina es un país mucho más complejo, felizmente. Tiene mucho que hacer. Yo creo que María Eugenia está ahí, fue una gobernadora que hizo mucho en la provincia de Buenos Aires, que tuvo una oposición salvaje de algún dirigente de la educación que después se durmió 4 años, durmió plácidamente mientras el país se desmoronaba, pero a María Eugenia le hizo la vida cuadritos, creo que fueron 60 paros permanentes, siendo una mujer que estaba haciendo algo importante para cambiar la provincia. La conozco mucho, es mi amiga y creo que es una mujer idealista y muy valiosa. Pero, bueno, es la Argentina que tenemos, la Argentina compleja. Yo he viajado mucho en el mundo, mucho. He vivido en Asia, he vivido en África. Y en muchos países nadie distingue qué es Ecuador o qué es Argentina o qué es Colombia. Entonces, cuando me preguntaban de dónde es usted, yo decía siempre soy sudamericano o latinoamericano. La ciudad que siempre mencionaban era Buenos Aires.
Nunca me preguntaron, México, Sao Paulo. Buenos Aires tiene un encanto en el mundo descomunal. ¿Y Buenos Aires qué es? Es el Teatro Colón, es la cultura, es una ciudad con vida. Yo vivo intermitentemente en Buenos Aires porque me encanta. Me encanta ir a mi librería preferida, cuyo nombre no doy porque no conviene en televisión, pero ir a la librería, agarrar un poco de libros, sentarme a una mesa, revisarlos. Eso es Buenos Aires. Buenos Aires es cultura. Buenos Aires es el Teatro Colón al que voy con frecuencia. Buenos Aires es la capital cultural de América Latina y es la ciudad conocida en el mundo de América Latina. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas positivas en Argentina. Y esas cosas positivas hay que potenciarlas. No todo es malo. Yo soy un enamorado de Argentina. He vivido buena parte de mi vida ahí. Viví los 70s estudiando. He vivido los últimos 20 años. Conozco magnífica gente en Buenos Aires, de todas las ideologías, pero gente muy interesante. Y creo que debemos tener una visión positiva del país y juntarnos todos. Milei es el presidente que ganó las elecciones. Él las ganó. Hay que respaldarlo para que las cosas funcionen. Ahí está. Por eso mismo los quiero sumar a Marra y a María Eugenia Vidal. María Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Porque, bueno, Milei es el presidente que ganó. Hubo un episodio muy trascendente en el Congreso con lo que pasó con la ley de bases. Ahora es como si se volviera a dar la baraja con el discurso de inauguración. Pero en el medio escaló un nivel de agresividad muy alto. ¿Vos te estás sintiendo cómoda con la dinámica que tomó el presidente en el vínculo con el sistema político? Yo creo que lo importante no es si yo me siento cómoda, ¿no? Los políticos estamos todo el tiempo hablando de nosotros, de nuestra comodidad, de si estamos ofendidos o no estamos ofendidos. A mí me parece que las víctimas en la Argentina no están ni adentro de la Casa Rosada ni adentro del Congreso. Los problemas están afuera. Y los argentinos que la pasan mal están afuera. Son los que este verano hicieron cola para la SUBE 4 cuadras al rayo del sol. Son los jubilados que cobran la peor jubilación de los últimos 20 años. Son los chicos que se quedaron sin clase por la decisión arbitraria de Baradel. Te Ahí interrumpo están para las víctimas. reconducir un poco mi pregunta, que por ahí es eso, es a ese argentino argentina, ver este nivel de confrontación en la política, ¿no lo deja otra vez un poco afuera? Yo no estoy de acuerdo con la descalificación, no estoy de acuerdo con la agresión, no creo que conduzca a ningún buen lugar y creo que el camino de la Argentina es con consenso. Ahora, creo también que no hay cambio sin conflicto y que también hay que cambiar cosas en profundidad y en serio en la Argentina. No vas a poder hacer una reforma laboral de acuerdo con Moyano. Pablo Moyano nunca va a acompañar una reforma laboral porque no defiende a los trabajadores, defiende su capacidad de cobrarte una cuota sindical compulsiva y de bloquear una empresa y obligarla a negociar, aun cuando no sea justo. No te vas a poner de acuerdo en que la educación sea esencial y que los chicos tengan siempre clases con Baradel, porque el negocio de Baradel no es ese. Entonces también hay que entender con quién sí podés sentarte a dialogar y con quién nunca te vas a poner de acuerdo, porque no defiende los intereses de esos argentinos que le están pasando mal. Los si gobernadores no eran eran los gobernadores, ¿no es un grupo con el que te podés sentar a dialogar? Sí, sin duda. Y me parece que en la discusión esta que vivimos los últimos días entre Nacho Torres y Milei, hay que decir quiénes son los verdaderos culpables, porque me parece como que la razón o la tiene el presidente o la tiene Nacho Torres y alguno tiene la culpa. Yo quiero decirlo con nombre y apellido. Lo que pasó entre Nacho Torres y Milei tiene 2 responsables, Sergio Massa y Arcioni. Fue Arcioni el que tomó una deuda que nunca pagó, y hay que decirlo, nunca la pagó del 2020 hasta que terminó el mandato y acordó con Massa, con su complicidad, que le iba a pagar el que sigue en el 2024. Y por eso la provincia está como está. Entonces, sí hay oportunidad de dialogar, sí hay oportunidad de ponerse de acuerdo entre los que creemos en el cambio, entre los que creemos que de verdad las víctimas no están adentro de los despachos, sino que están en la calle. Lo que pasa, y que ellos María son los Eugenia, únicos que se pueden ofender, digamos. Lo que pasa es que el presidente no lo plantea en esos términos. De hecho, recuerdo en la entrevista que le da a Johnny Viale, él de alguna manera como que desconfía o está más enojado o más dolido con esa oposición dialoguista que con el kirchnerismo. De hecho, lo puso en términos de, bueno, Grabois por lo menos honesto, otros que dicen que me quieren ayudar, después son los que terminan complicándome la vida.
La verdad es que Digo, yo voy a hablando de- hablar por el bloque del PRO, no voy a hablar por otros bloques. Está bien, El pero PRO Nacho Torres es un gobernador del PRO. sí, y no es un votó- gobernador ni siquiera y sus radical. diputados votaron la ley. Sí. Votaron la ley, votaron todos los artículos, hasta que se cayó la ley, acompañaron y votaron los artículos. Entonces, por eso me parece importante discriminar, ¿no? Nacho Torres es un gobernador de 35 años en una provincia detonada que tiene el mismo tiempo de gobierno que Milei. ¿Por qué Que el no es lo presidente no mismo lo que ve? Infran, que hace décadas que gobierna y que vivió del empleo público y de la coparticipación. Pero ¿por qué el presidente sin no generar lo ve o nada? los hermanos? Bueno, por ahí lo puede preguntar, lo contestar mejor Marra. ¿Por qué el presidente de alguna manera los iguala a Infran y a Nacho Torres? Mirá, yo creo que el presidente ve quienes acompañaron la ley, creo que el presidente agradeció a los diputados del PRO, agradeció todo ese proceso de cambio que era difícil. Después de una campaña que fue dura, que como bien dijo Jaime, hubo ciertos momentos de efusividad que no estábamos acostumbrados. Ahora estamos en un proceso que tenemos que entender que la Argentina va hacia un lado. O sea, y todos tenemos que acompañar. Comparto lo que dice María Eugenia, que son consecuencias de las herencias que nos dejaron, no solo en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos provinciales. Y todo eso hay que trabajarlo. Y es lógica las fricciones, porque cuando hay cambio hay fricciones. Está bien, No, pero, bueno, perdón, claro, pero una cosa es la discusión, claro, una exacto. cosa es la discusión política y otra cosa es el agravio personal. Esta semana, por ejemplo, se generó un debate enorme y bienvenido, porque hubiera sido malísimo que no pasara nada, por un like del presidente de la Nación en X, donde estaba Nacho Torres, que decía Nachito abre el mail, y la foto de Nacho Torres cambiada con rasgos de síndrome de Down. Yo creo que no hay que discutir en TN, Twitter y los likes de Twitter. Bueno, Pero no son los likes de Twitter, son los likes del Es un presidente. programa Y aparte, importante, un canal el pre- importante. No, 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 pero como en el Twitter. presidente es el presidente de la nación, Ramiro. Obviamente que hay likes que no corresponden, estamos todos de acuerdo, pero hay que salir de eso, porque si no nos metemos en el Pero, conflicto. pero entra, es que el porque presidente entra, se... claro. ¿Por Está qué, bien, por qué pero lo hace, entendemos decís? entendemos que el presidente usa la red social, entendemos que mete un montón de likes, entendemos que no fue la intencionalidad. Decís que se Concentrémonos, fue un error, como dice que se María Eugenia, equivocó. No nos Vos lo podemos que concentrar. Es una falta de respeto estar constantemente hablando de Twitter. O sea, y No, nosotros pero debemos que concentrar en eso- otros temas. Pero no es una por los entonces el argentinos. presidente le falta el respeto a la población porque lo hace permanentemente. Yo creo que es un programa muy importante de televisión y tenemos que enfocarnos pero- en otra cosa, no que en Twitter. En serio les digo. No, pero Porque si pará, estamos pará, hablando pará. ahora No, Twitter- pero, perdón, Ramiro. Subémoslo a Jaime. Ponemos Twitter porque el presidente ha convertido en Twitter, que no me parece mal, digo, es una decisión, es una forma de comunicación muy fuerte del presidente nacional. Él comunica muchas cosas por esa red social Todo el- y de también manera Entrevistas. oficial. Y también da entrevistas muy largas, muy profundas. Pero ¿por qué Entrevistas a uno opositores. tendría Pero que de hecho, la discriminar entrevista- positivamente una Perdón, cosa y pero negativamente la otra? digo, de hecho la semana pasada él discutió con una periodista, ahí estamos viendo el tuit que decíamos, con una periodista por esa red social diciendo, si tanto te enoja la forma en la que yo elijo de comunicarme con la gente, que es de forma directa y no a través de periodistas de los que desconfío, o no me acuerdo cuál fue el calificativo, no me sigas más, no estás obligado a hacerlo, que está bien, tienes razón, nadie obliga a seguirlo, pero digo, es el presidente el que pone en el centro a X, porque lo convirtió en una herramienta que además Sí, usa está muy bien o sea, en hay que ver general. el uso particular de cada persona en la red social. Entiendo que el Es que like no es una puede- persona más, el es like el está presidente mal, de la el like nación. está mal, por supuesto que está mal el like. O sea, tenemos le- que salir de esa discusión. Creo que también por respeto a la gente que sufre No, bueno, este tipo de lo retiró, pero él dice, lo retiró, claramente comprendió que se extralimitó, tampoco lo reconoció Bueno, capaz tanto no se- como capaz hubiera no se dio debido. cuenta, pará, yo no pero lo hay, con el presidente, pero el capaz no se dio tono- cuenta, lo hizo capaz sin darse Pero cuenta. Nacho no. Torres, las cosas que se publicó en redes eran casi escatológicas, digamos, que las publicaba el presidente. Durán Barba, a mí me interesa mucho tu mirada sobre esto. Digamos, no es ni nuevo ni atípico en esta era, pero yo no sé si es tan usual que el uso de Twitter ahora en X sea tan corra todos los límites de lo correcto, si querés, en la Bueno, acá la pregunta es si acá también la gente banca la autenticidad. Sí, mira, la red no tiene límites, no solo Twitter. La red es algo absolutamente incontrolable, inmanejable, que uno tiene que aprender a navegar. Pero a diferencia de los medios tradicionales, en que hay un cierto orden, ustedes son periodistas profesionales, por eso están formadas y saben lo que hacen y se ponen límites, y el canal es una estructura organizada que no funciona en la red. En la red, gracias al celular, cualquier persona pone un canal de televisión en su casa y dice lo que le da la gana. Ujú. Y no hay quien le pueda controlar.
y también hay una desprofesionalización del periodismo. Hay gentíos que ahora son periodistas. ¿Por qué? Porque se compraron un celular y con eso ya son periodistas. Las redes así. Yo creo que un gran mérito de la campaña de Milei fue ser moderno. Sí. Es claro que yo tuve mucha cercanía con el PRO y con dirigentes como María Eugenia, Mauricio, Horacio. Eh, Durante una época, el PRO y Juntos por el Cambio tuvo una actitud de estar en la punta tecnológica. Creo que en última época perdió esa fuerza y la asumió completamente el Grupo Libertario. Han Jaime, hecho disculpe, cosas lo interrumpo un que segundo, pero son las que hay que hacer. para venir al presente, ¿es un acierto en según su mirada o un desacierto la utilización, la manera en la que el presidente usa las redes? Tan es un acierto que ganó las elecciones. No, pero Bueno, pero estoy ahora. hablando en el ahora. Si no- Ahora es si no, no presidente. habría ganado. No, pero Como llega ahora presidente. como presidente de la nación. Es que la comunicación es una sola. La comunicación es para ser candidato y para ser presidente también. Está bien. Está Yo bien. creo que Milei sabe manejar eso, que el grupo de los libertarios sabe manejar eso. Tienen un poco de personas que están manejando la opinión a través de las redes. Lo único que yo pensaría es que me gustaría a mí, y comparto en eso el punto de vista de María Eugenia, normalmente compartimos casi todos los puntos de vista, me gustaría que sea menos violento, que sea menos descalificante, porque no sirve para nada. A ver, ¿para qué sirvió decirle enviado del maligno al Papa? Para después ir a abrazarle y besarle. Pero tampoco lo. Hay que evitar esas cosas violentas en lo posible. Ahora, tampoco podemos imponerle al presidente que sea una persona que no es. Él es una persona que tiene una psicología, una forma de ser, y hay que pedir a su entorno que le sugieran, que le digan, que busque. Mira, con esa fuerza de comunicación que tiene, si comunica cosas positivas, va a ser genial para el país. Si sigue peleándose con el que asoma, Pero ¿por qué, con por Lady qué sería? Espósito y con gobernadores y demás, provoca problemas a sí mismo y al país. Está bien, pero ¿por qué sería alguien que no es cuando lo que estamos diciendo un poco es que no solo su activo, sino su seguridad es sostenerse en lo que él es? Y él Sí, es. pero uno puede ser lo que es y controlar un poco las cosas. O sea, no le puedes pedir que se peine con gomina y salga vestido peinado como Gardel. No. Pero sí le puedes decir en las cosas que tienen que ver con ofender a otras personas, eso es innecesario. Lo que dijo sobre el gobernador de Jujuy, con quien no tengo yo ninguna relación ni amistad, no es adecuado. ¿Qué se saca? Yo soy muy pragmático en política. ¿Qué sacas insultándole a una persona como el ex gobernador de Jujuy? Nada. Yo creo que ¿Qué, Jaime? a veces hay que enfrentar al opositor firmemente como lo hizo María Eugenia con Baradel. Sí. Le he trasladado Pero esta tampoco pregunta. le mencionó a la madre de Maradel. Sí, Le enfrentó con tesis. sí. Le voy a trasladar también a María Eugenia Vidal esta pregunta, pero te la hago a vos primero. ¿Qué debería hacer el PRO con el presidente y qué debería hacer el presidente con el PRO? Yo creo que hay que empezar por ser realistas. No son lo mismo. No son lo mismo. Puedes decir, claro, es que ambos buscan el cambio. Sí, también la diputada Berman busca el cambio. Y también Pedro Castillo buscaba el cambio en Perú. Pero no son lo mismo. Y entonces, Los libertarios son libertarios. Tienen una forma de ver la política que es la suya. El PRO no es exactamente lo mismo. Ahora, tienen puntos de convergencia. Es bueno que puedan sumarse para cambiar la Argentina. ¿Cómo sería bueno que se unan algunos radicales? Yo tengo mucho diálogo con varios dirigentes radicales que aparecieron. Y hay una generación interesante de radicales idealistas, valiosos, a los que habría que integrar a esto. En el mismo peronismo hay gente muy valiosa. Yo creo que no se puede dividir, es mi punto de vista, al mundo maniqueamente en que los peronistas son todos sinvergüenzas, porque la mitad de la Argentina al menos es peronista. En el peronismo yo conozco gente muy valiosa y ojalá se pudiera dialogar con los más que se pueda
porque hay gente que también entiende que hay que cambiar dentro del pero proceso. algo más cercano y más concreto. Este vínculo raro entre Macri y el presidente, donde siempre parece... Hay una tensión de poder ahí que... inconcluso y frustrante, sobre todo para Macri. Se ríe, no sé por qué se ríe, Jaime. ¿Qué es lo que... Si asesoraras a Macri, ¿qué le dirías? Y si asesoraras a Milei, ¿qué le dirías que tendría que hacer con el otro? Mira, lo uno, entender la realidad. El uno es un anarcocapitalista que tiene ideas libertarias radicales, que quiere que muchas cosas del Estado desaparezcan. El otro no es eso, es una persona que impulsó un proyecto reformista importante. Y el otro, yo creo que la política es más psicología que ideología. Conozco bien a Macri, creo que es una persona con muchos valores. Discrepo con él en una cosa. Él cree que fracasó como presidente, yo creo que está equivocado. Creo que es el único no radical y no peronista que fue elegido en un siglo. El primer presidente no peronista que terminó su periodo. Y eso parece que no es nada, pero si en un siglo ningún presidente no peronista terminó su periodo, es un triunfo haber terminado. Macri tuvo muchos triunfos que ahora no reconoce él mismo, pero tiene una personalidad muy fuerte. A él lo conozco muchísimo. 20 años tuvimos mucha cercanía, lo vi casi todas las semanas. A Milei no lo conozco personalmente, pero tiene también una personalidad muy fuerte. Cuando dos políticos con personalidades tan recias intentan cohabitar, se matan. Al presidente Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles lo mató, 17 tiros en la cabeza por intentar cohabitar. El presidente normalmente cree que le han elegido presidente y por tanto quiere gobernar. Y yo creo que el caso de Alberto Fernández, que es alguien que habiendo sido elegido presidente, aceptó ser una especie de adorno en la Casa Rosada, es excepcional. Eso no es así nunca. Siempre que a alguien le eligen presidente, cree que es presidente y eso es sensato, no es estar loco, es lo lógico. Y no admite que haya otro copresidente manejando un gobierno. Entonces, yo creo, mi impresión, no soy nadie para aconsejar a Mauricio algo, es que Mauricio debe conservar su sitio de expresidente, sugerir cosas, una persona que tiene una gran experiencia, pero no intentar cogobernar porque entonces, inevitablemente, esos dos soles de la Casa Rosada van a chocar y se va a producir la supernova. ¿Coincidís, María Eugenia? Yo coincido en que somos dos espacios políticos distintos y creo que lo que el PRO está haciendo está muy bien. Primero, los votantes del PRO acompañaron en el balotaje a Milei. Y nosotros tenemos que representar a nuestros votantes. Pero además, este es un momento muy dramático de la Argentina. Debe ser la peor crisis después del 2001. No hay momento para especular. Hace pocos meses que eligieron al presidente. Todavía no cumplió, como decía Jaime, los 100 días. Y nosotros creemos que hay que ser responsables, respetar a nuestros votantes que lo eligieron en balotaje y darle las herramientas que necesita para gobernar. Es un presidente sin mayoría parlamentaria, sin gobernadores, sin intendentes y quiere hacer cambios profundos, que en muchos casos nosotros compartimos. Porque la verdad es que lo que nosotros íbamos a apoyar, que es el DNU y la ley ómnibus, iban en el sentido correcto. Yo estoy de acuerdo con la derogación de la ley de alquileres. Estoy de acuerdo con la educación esencial para que los chicos vayan a la escuela los días de paro. Estoy de acuerdo que nadie te cobre una cuota compulsivamente sindical. Estoy de acuerdo con que haya una reforma laboral y que no te llenen de multas si sos una pyme y te fundas con un juicio laboral. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no lo voy a acompañar si es mi convicción y es la convicción de los votantes del PRO? Entonces, hoy estamos en ese lugar, en el de respetar la voluntad de los votantes del PRO y al mismo tiempo acompañar a un presidente que fue elegido hace muy poco tiempo y así como a Macri le dieron todas las herramientas cuando empezó su presidencia en un Congreso donde no tenía mayoría, así como a Alberto, nosotros le votamos todas las herramientas que quería cuando empezó su presidencia y en crisis de pandemia también, creo que el presidente también se merece hoy que lo acompañemos y le demos las herramientas para hacer ese cambio que los argentinos votaron. Ramiro, ¿ves un escenario de alianza electoral con el PRO? No creo que sea tiempo de hablar de ese tipo de cosas. Creo que, como bien dijo María Eugenia, tenemos que llegar a puntos de acuerdo en políticas
que eso es lo que se logró y eso... ¿Una hay que alianza respetar. parlamentaria entonces? Los acuerdos parlamentarios se van dando de acuerdo a las leyes y de acuerdo a lo que empieza cada espacio político. En lo que fue la ley bases, claramente hubo un acuerdo, claramente se trabajó en conjunto y fue muy valorable y se escucharon pedidos que hubo de funcionarios, dirigentes, diputados del PRO y se avanzó sobre eso. Después, por supuesto, no se pudo lograr esa mayoría que se necesitaba porque algunos que no eran del PRO, aclaro que lo del PRO porque quiero destacar mucho al PRO en este sentido, porque hay que darle valor a eso. Y creo que el presidente lo hizo también, porque hay que ir en vías de eso. Llamó la atención que no haya salido la ley, después de que se haya votado en general. Pero también lo que tenemos que destacar es que hubo un acercamiento muy fuerte y un trabajo en conjunto con dirigentes que ya tienen la experiencia de haber gobernado, la experiencia de haber sabido lo que salió mal y acompañar ahora en el camino correcto. Tenemos que ir a una pausa, faltan los audios de Bruno Giacono con las denuncias, hay más información sobre eso.